¿Ok? Bueno, vamos a predicar la palabra. El título del sermón de hoy se titula El sumo sacerdote efectivo. Recuerda que en este mundo hay muchas cosas que no funcionan. Entonces, cuando no funcionan, ¿qué pasa? No sirven. Y entonces, por lo tanto, no son efectivas. No cumplen el propósito para el cual fueron diseñadas o fueron creadas. Pero nosotros tenemos un sumo sacerdote que en este momento es el único sacerdote que es efectivo. Todos los demás sacerdotes, de cualquier religión, de cualquier grupo, de cualquier nación, no cumplen ningún propósito. Son en vano. No sirven absolutamente para nada. Ni el Papa, ni el sacerdote de cualquier tribu indígena en cualquier lugar de la tierra. No cumplen ninguna función. Es por gusto, en vano. Y hoy vamos a saber por qué Jesús es el único sumo sacerdote efectivo. El 2 de diciembre del año 2012, en Navarra, España, Abel Mutai, medallista olímpico de bronce en los 3.000 metros con obstáculos en Londres 2012, lideraba la competencia. Llegando a la meta, Mutai se confundió con la señalización y creyó haber terminado la carrera, deteniéndose a pocos metros del final. Iván Fernández Anaya, quien en segundo lugar iba, se percató del error de Mutai. En lugar de aprovechar la situación, se acercó a Mutai y le indicó que aún no había cruzado la meta. Lo acompañó hasta el final, permitiéndole cruzar primero. Al ser interrogado posteriormente por la prensa, dijo: yo no merecía ganar. Hice lo que debía hacer. Él era el verdadero ganador. Había creado una ventaja que yo no podría haber cerrado si no hubiera cometido ese error. Tan pronto vi que se detenía, supe que no iba a pasarlo. Este acto de integridad fue ampliamente elogiado, pero esta historia refleja cómo en momentos de confusión o debilidad alguien puede intervenir con compasión y guía. De manera similar en la vida cristiana, Jesús, ¿cómo actúa? Actúa como nuestro guía y soporte, ayudándonos a alcanzar la meta de la fe, especialmente cuando tropezamos o perdemos el rumbo. Así como el español Iván ayudó a Abel Mutai a completar su carrera, Cristo nos sostiene y guía en nuestro caminar espiritual, asegurándose de que lleguemos ¿a dónde? A la meta final. Por eso afirmamos en esta hora que podemos perseverar en la fe gracias a Cristo, nuestro gran sumo sacerdote. Podemos perseverar en la fe gracias a Cristo, nuestro gran sumo sacerdote. ¿Y por qué afirmamos que nosotros podemos perseverar en la fe gracias a Cristo, nuestro gran sumo sacerdote? Bueno, el texto que corresponde hoy nos da la respuesta. Les invito a buscar Hebreos capítulo 4, 14 al 5, 10 para conocer las dos razones que nos permiten afirmar que nosotros podemos perseverar en la fe gracias a Cristo, nuestro gran sumo sacerdote. Repito, Hebreos 4, 14 al 5, 10. Dice nuestro texto: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo también como por el pueblo.
y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Oramos. Señor, gracias, porque por tu misericordia aquí estamos. Toda la gloria que sea para ti, Señor. Ayúdanos en esta hora a exponer tu palabra. Que lo podamos hacer efectivamente, Señor. Que nutra a tu pueblo, que lo consuele, que lo exhorte, Señor, que lo fortalezca para seguir andando en este mundo hasta que llegue el día en que vengas por nosotros. Ayúdame a mí, Señor, a hacerlo con humildad en esta hora. Te lo pido humildemente en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Así que en este texto encontramos las dos razones que nos permiten afirmar que nosotros podemos perseverar en la fe gracias a Cristo, quien es nuestro gran sumo sacerdote. ¿Y cuál es la primera razón? Bueno, la primera razón es esta: porque Cristo, nuestro gran sumo sacerdote, ¿qué hizo? El texto lo describe de una manera fabulosa, maravillosa, sublime. Dice que Él traspasó los cielos. Y eso lo vemos desde el versículo 14 al 5:4. Ya sabemos que los receptores de esta carta, ¿quiénes eran? Los hebreos, no los ebrios. Aunque podía haber habido algún ebrio dentro de ellos, pero en realidad era gente israelita, gente de lo que se conoce en el mundo como los hebreos. Eran judíos convertidos al cristianismo. Por lo tanto, eran como nosotros, personas que estaban siguiendo a Jesucristo, pero que estaban experimentando presiones que los tentaban a volver al judaísmo tradicional. Posiblemente ubicados en Roma o Judea, algunos ya habían sufrido por ser cristianos. Cuando uno lee Hebreos capítulo 10, 32 al 34, ahí hay una lista de cosas que ellos estaban padeciendo. Es que no hay cristiano que no padezca. Es que no hay cristiano que no sufra. Es posible que en momentos determinados podamos sufrir más, pero de alguna manera siempre vamos a estar padeciendo por causa de Cristo. Ya sea directamente en nuestra lucha contra el pecado, o ya sea directamente en nuestra lucha contra enemigos poderosos que intentan destruir nuestra fe y destruir la obra de Dios en nosotros y en el lugar donde vivimos y estamos. Siempre vamos a tener luchas, tribulaciones, y siempre vamos a tener que sacar fuerzas y esforzarnos en la gracia para poder triunfar y poder sobreponernos a todas estas cosas. Ellos eran presionados por otros judíos para renunciar a Cristo y volver al sistema levítico. Muchos estaban desanimados y tentados a abandonar la fe. Y por eso vimos en el mensaje anterior cómo se les hace una seria advertencia sobre la incredulidad y la desobediencia, tomando como ejemplo al pueblo de Israel, que una vez sacados de Egipto por brazo poderoso de Dios, que los guió Moisés en ese periplo, no pudieron entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? Por su incredulidad, porque no creyeron en la palabra de Dios, no confiaron a lo que Dios había dicho con respecto a la tierra y con respecto al disfrute que iban a poseer, iban a tener en la tierra prometida. Ahora bien, la situación de los hebreos cristianos era totalmente diferente a la del pueblo incrédulo de Israel en el desierto. Hay un marcado contraste entre el sacerdocio de Aarón y el de Jesús. Nuestro texto nos presenta a Jesús, el Hijo de Dios, como el gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Por lo tanto, esto no es nada más y nada menos que aquel sacerdote humano, muy poco podía hacer por ellos, pero este consumó completamente su obra y por lo tanto, ¿dónde está?
está en el cielo, sentado a la diestra de Dios. Él, su obra, ha traspasado los cielos. El énfasis recae en el término gran. Hasta ahora había sacerdotes y habían sumos sacerdotes, pero nunca había existido, ¿qué cosa? Un gran sumo sacerdote. Y este gran indica que Jesús es superior a los sumos sacerdotes terrenales. Él es el gran sumo sacerdote que a diferencia de Aarón, ha entrado en los cielos y está siempre ante la presencia de Dios. Como dice Hebreos 9:24, está sentado a la diestra del Padre en la majestad. Él ha sido resucitado de entre los muertos, ha ascendido al cielo y está sentado a la diestra de Dios. Ha traspasado los cielos, exaltado por sobre todos los cielos. Por eso tiene un nombre que es sobre todo nombre. Y delante de ese nombre toda rodilla se va a doblar y todos van a confesar que Jesús es el Señor. Por todo ello, ¿qué dice el texto? Ya que tenemos este gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un deber. ¿Cuál es el deber? Retener nuestra profesión. Perseverar en la fe, en el camino del Señor. Así que por lo tanto, perseverar en la fe, podemos lograrlo y podemos hacerlo porque no tenemos a Aarón, sino a Jesús como sumo sacerdote. ¿Qué cosa es Jesús? Aarón pudo haber sido en algún momento fiel, pudo haber sido en algún momento compasivo, pero como hombre al fin no siempre fue ni fiel ni fue compasivo. Pero nuestro texto dice que nuestro sumo sacerdote es fiel y compasivo. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero a diferencia de todos, ¿cómo es? Es sin pecado. Así que este sacerdote es totalmente diferente. Jesús no es solo totalmente divino, también es completamente hombre como nosotros. Vivió en nuestra semejanza, fue totalmente también humano y por lo tanto entiende nuestras debilidades y nuestras tentaciones. Lo dice el texto. Fue tentado en todo, pero sin pecado. Nos comprende. Sabe por lo que pasamos, lo que vivimos, lo que atravesamos, lo que sufrimos. Todo lo sabe. Además porque no hay nada encubierto delante de sus ojos, pero especialmente porque lo vivió, porque lo pasó, porque lo sufrió, porque viviendo en la tierra fue como uno de nosotros. Habitó entre nosotros. Él experimentó lo que tú experimentas. Dolor, hambre, fatiga, sed, cansancio, enfermedad, sufrimiento, persecución, angustia, aflicciones. Todo eso lo experimentó Jesucristo. Y terribles tentaciones como las que tú no has experimentado, porque tú no vas a tener que salvar a nadie en una cruz. A ti cuando mucho más te podrá impedir el diablo o tratarán de tentarte para que no le prediques el evangelio a alguien o para que peques. Pero él fue tentado de manera terrible para que no pudiera cumplir su misión y su propósito, que era ¿qué cosa? Llevar muchos hijos a la gloria. Cumplir la misión que le dio el Padre de redimir a un pueblo para sí. Desde el desierto hasta la cruz, donde le decían, vamos, si eres el Hijo de Dios, baja ahora de la cruz. Pero el texto una vez más repite que a pesar de toda la tentación, de todo el sufrimiento, de toda la angustia y de todo lo que tuvo que padecer y soportar, no pecó. Nosotros somos débiles, somos frágiles, nos rajamos pronto, caemos rápido. Pero él sufrió mucho más que nosotros y fue tentado más duramente que todos nosotros. Y dice el texto, que no pecó. Él nos pide que nos acerquemos. Él nos pide que nos acerquemos. ¿Quién más que nosotros puede acercarse a Cristo? Nadie más, solamente los redimidos. Para esos que sufren y padecen por su nombre, Él les está animando, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, porque en ese trono, ¿qué cosa hay? Hay misericordia y gracia para el oportuno socorro.
No vayas a un psicólogo. No vayas al banco a pedir dinero. No vayas a la tienda a tratar de divertirte para desconectarte. O al cine, o a la playa, o al deporte. No, dice Jesús, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Con confianza. Ve al trono de la gracia. ¿Y por qué podemos ir al trono de la gracia? Recuerde que antiguamente había un velo. ¿Y qué hacía el velo? Impedía que el pecador pudiera entrar ¿a dónde? A la presencia de Dios en el santuario. Era símbolo del santuario celestial, pero en un tabernáculo o en un templo allí en Jerusalén. ¿Quién quitó el velo? ¿Quién rasgó el velo? ¿Quién nos abrió el acceso directo a la presencia de Dios a través de su sangre derramada en la cruz del Calvario? Jesucristo. ¿Y para qué lo hizo? Para que nosotros que somos débiles podamos hallar allí, en la propia presencia de Dios, a donde podemos entrar con confianza, misericordia y gracia que nos socorran, ¿en dónde? En nuestra aflicción, en nuestra tentación, en nuestro sufrimiento. Así que aquel que ya conquistó la tierra es también, ¿qué cosa? Nuestro reposo, donde tenemos consuelo, paz, gozo y todo lo demás que necesitamos para aguantar mientras estamos aquí esperando su venida. Solo tenemos que seguirlo como el matrimonio, en las buenas y en las malas, y ser fiel hasta que llegue el día en que nos mande a buscar o Él venga por nosotros. Después de alentar a sus lectores, el escritor nos recuerda las habilidades necesarias para aquel que ha de servir como sumo sacerdote. Y eso lo vemos ahí en el 5, del 1 al 4. Nos dice que todo sumo sacerdote es escogido de entre los hombres, que es designado para representarlos en asuntos concernientes a Dios y para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Para eso era el sumo sacerdote. Era un mediador entre Dios y los hombres, o entre los hombres y Dios. Recuerde que el hombre por su pecado no puede tener acceso a Dios. ¿Qué hacía el sacerdote? Pues era el que mediaba entre Dios y los hombres, y por eso era encargado de orar, de suplicar, de interceder y de ofrecer sacrificios a favor del pecador para apaciguar la ira de Dios, para calmar a Dios, para expiar el pecado del pueblo y de alguna manera establecer una paz que era precaria, por decirlo de alguna manera, porque nuestros pecados constantemente están ofendiendo a Dios. Nuestros pecados constantemente están airando a Dios. Y el sacerdote humano se encargaba de, a través de sacrificios y de ofrendas, apaciguar la ira de Dios. El sumo sacerdote es el intermediario mediador entre Dios y su pueblo. Dice más el texto, dice que debe mostrarse paciente con los ignorantes y extraviados, ya que él mismo está rodeado de debilidad y es débil también. Y a diferencia de nuestro gran sumo sacerdote Jesucristo, el sumo sacerdote humano, ¿qué hace? Peca. Es como nosotros. Peca, cae, falla. Es por eso que él tiene que ofrecer sacrificios por sus propios pecados, así como por los pecados de todo el pueblo, según dice el versículo 3. Y esto, según el versículo 4, es un lugar o un título o una función que es honrosa. Nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue a Aarón. Así que es un lugar honroso, una función honrosa, pero que tú no puedes entrar porque tú quieres, sino porque Dios ha llamado. Y llamó a Aarón y a sus descendientes, y llamó a Leví y a sus descendientes para ser los sacerdotes de Israel. ¿Y cuál es la diferencia o el contraste entre Jesús y Aarón? ¿Y para qué el autor nos puso este pedacito aquí que aparentemente nos dice algo que ya tal vez sabemos, pero que él está muy interesado en que en nuestras mentes, en nuestras conciencias, reflexionemos y nos demos cuenta que nuestro sumo sacerdote no desciende de Aarón? Que nuestro sumo sacerdote no es un pecador. Que nuestro sumo sacerdote no tiene que ofrecer sacrificios por sí mismo. Sin embargo, ofreció sacrificios por nosotros. Su propia vida, su propio cuerpo,
para redimirnos, salvarnos y acercarnos a Dios y hacer la paz con Dios. Así que Jesús no necesita ofrecer sacrificios día tras día. Primeramente por sus propios pecados porque no peca. Y después por los pecados de su pueblo. Por eso sí ofreció sacrificio. Como ya se dijo, él no tenía pecado. Sin embargo, sí hizo un sacrificio por los pecados de su pueblo una vez para siempre. Cuando se ofreció a sí mismo. Como dice Hebreos 7:27. Amados hermanos, no hay por qué quedar postrados en el desierto de este mundo cuando nuestro gran sumo sacerdote Jesucristo, el que nos abrió el camino, que nos conduce a la misma presencia de Dios, quien intercede y pelea por nosotros, quien se compadece y nos ayuda en nuestra debilidad, quien se ofreció a sí mismo por nosotros, ha hecho todo lo necesario para asegurar nuestra llegada a casa. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que hizo Jesús. Asegurarse de que todos los redimidos puedan llegar ¿a dónde? A la misma presencia de Dios. En segundo lugar, ¿por qué nuestro sumo sacerdote es Cristo? ¿Y por qué podemos estar reteniendo nuestra fe al día de hoy y en lo adelante, como lo hemos hecho tal vez hasta ahora? Pues muy simple, porque Cristo, nuestro gran sumo sacerdote, es de un orden superior. Es diferente, de otra naturaleza, de otro origen, de otro lugar. Es de un orden superior. Dice el capítulo 5 del 5 al 10. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El dicho dice que donde manda capitán, no manda soldado o no manda marinero. ¿Quién es este nuevo sumo sacerdote? Uno que tampoco, según dice el texto, tomó sobre sí la gloria de ser sumo sacerdote. No se arrogó, no se robó, no tuvo que fajarse por el puesto, ni tampoco quitárselo a nadie. No fue necesario. Jesús no se apropió presuntuosamente del cargo de sumo sacerdote. Se dice en el Salmo 2:7 que Jesús, ¿quién es? El Hijo de Dios. Que Jesús es el Rey, contra quien todo el mundo pelea, pero es el Rey que Dios ha puesto sobre su santo monte. Es el Rey de toda la tierra y de todo el universo. Él, el Hijo de Dios. Pero ¿puede el Cristo, al mismo tiempo que el Rey, según el Salmo número 2, ser también sumo sacerdote? Nunca había pasado. ¿Qué cosa era David? Pero nunca fue sacerdote. ¿Y Salomón? Pero tampoco fue sacerdote. Aún Aarón, aún Moisés, el libertador, fue el libertador, el que condujo al pueblo, el liberador. Pero sin embargo, no era tampoco el sumo sacerdote. Dios le dio a Aarón, su hermano, para que cumpliera aquella labor. Realmente nunca esto había acontecido, pero en Jesús, ¿qué encontramos? Un rey, que es también, ¿qué cosa? El gran sumo sacerdote. ¿Puede ser? Pues sí que puede ser, siendo de otro orden. ¿De cuál orden? Bueno, dice el texto. ¿El orden de quién? De Melquisedec, según el versículo 6. En Génesis 14 y 18 se introduce a Melquisedec como rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Más adelante en el Salmo 110, número 1, David habla de la realeza, diciendo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos, hablando del Hijo, por estrado de tus pies. Más adelante en el mismo Salmo 110, versículo 4, la referencia que se hace apunta al sacerdocio y dice el texto, el Salmo, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Hablando de quién?
del Hijo de Dios. Finalmente, el profeta Zacarías, que simbólicamente menciona al renuevo, es decir, al Mesías, escribe lo que dice el Señor Todopoderoso en Zacarías 6:13. Dice el texto: es Él quien edificará el templo del Señor, y Él será revestido de majestad y se sentará en su trono y gobernará, y Él será sacerdote en su trono. El rey, ¿qué va a hacer también? Sacerdote en su trono, y habrá armonía entre los dos oficios, rey y sacerdote. De este modo Dios anuncia la realeza y el sacerdocio de su Hijo. La epístola a los Hebreos es la única de entre los libros del Nuevo Testamento que llama directamente a Cristo sacerdote. No lo vas a encontrar en otro lado del Nuevo Testamento. Sí, vamos a encontrar que Pablo dice en Timoteo que Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Vemos que en Juan Jesús ora, ofrece una oración sacerdotal por toda la iglesia. Y vamos a ver que en otros lugares se refiere a Jesús como aquel que ofreció un sacrificio, pero darle el título directamente de sacerdote no lo vamos a encontrar en ninguna otra parte de la Escritura. Solamente ¿dónde? En el libro de Hebreos. Con estos datos, el escritor deja en claro que el sacerdocio de Jesús difiere del de Aarón, porque aquel es temporal. ¿Cuál es temporal? El de Aarón. Y ha llegado a su fin. Porque una vez venido Cristo, el Hijo de Dios, el Rey de Israel y el gran sacerdote, no hace falta más el sacerdocio de Aarón, ni levítico. Ahora hay un nuevo pacto sobre nuevas condiciones y hay un nuevo sacerdote, que es el que intercede, es el que se ofrece, es el que cumple la función sacerdotal que tenía Aarón, pero de una manera superior, porque Jesús es un sacerdote, como dice el texto, para siempre. ¿Hay límites? No, es para siempre, según el orden de Melquisedec. Melquisedec es una figura única, es rey y sacerdote. ¿Dónde conocemos a Melquisedec? Porque no leí el texto ahorita. Abraham regresa de la batalla a la que había ido, creo que era a pelear, no recuerdo bien si era por Lot, o a pelear con los enemigos de él y de su pueblo en aquel entonces. Y dice que al regresar de la batalla le sale al encuentro Melquisedec. ¿Y qué hizo a Abraham? Le dio los diezmos de todo. Ese es el detallito que tenemos en Génesis sobre Melquisedec. Rey y sacerdote, así se presenta. Pero este detallito nos está también diciendo algo muy importante, que antes que Dios estableciera el sacerdocio levítico o aarónico, ya había un sacerdocio que lo había precedido. ¿Y quién es Abraham? El padre de la nación hebrea. Y Abraham, antes que Aarón fuese y antes que Moisés fuese, se sometió ¿a quién? A un sacerdocio, al sacerdocio de Melquisedec. Por lo tanto, es una figura que antecede a todo. Es un sacerdote, rey, anterior a la ley de Moisés, como dice Hebreos 7:3, y al sacerdocio de Aarón. El autor lo usa para argumentar que el sacerdocio de Cristo es superior, eterno, vigente y divinamente ordenado, no heredado. No era que pasó de su papá a él y de él a su hijo. No. Es autoritativo. Dado directamente ¿por quién? Por Dios, el Señor Todopoderoso, Creador del universo, el Dios de Israel. Destacando pues su oficio de sacerdote, el escritor de Hebreos nos dice del 7 al 10 que durante su vida en la tierra el Señor ya ofrecía oraciones y peticiones con fuerte clamor y lágrimas al que podía librarle
de la muerte. Dice el 7, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Hay algunas cuestiones en este pasaje que pueden ser confusas, difíciles de entender. Eso de que el hijo aprendió obediencia, eso de que el hijo fue perfeccionado, son textos que podrían traernos confusión y que, por cierto, son usados por otros enemigos de la fe para tratar de confundir al pueblo de Dios, sembrando dudas en la mente y en la doctrina. Vamos a tratar de entenderlos en la tarde de hoy. En Juan 17, ya lo dijo ahorita, Jesús oró por toda su iglesia. Recuerden que Él dice que como tú y yo somos uno, ellos sean uno. No pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Así oró Jesús por su iglesia. Y no solamente por los 12, sino por los que habrían de creer en ellos, en su mensaje, en el evangelio que ellos tenían que predicar. Vemos a Jesús en Getsemaní, llorando lágrimas de sangre, como quien dice. Diciendo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Que se cumpla tu voluntad y no la mía. Y eso es difícil de entenderlo porque Jesús sabía lo que venía. Pero no obstante eso, se muestra lo terrible que era lo que venía a través también de su humanidad. Recuerda que era como nosotros, en la carne como nosotros, un cuerpo de carne que sufría, que padecía, que tenía hambre, sed, necesidad. Y que muchas veces no tenía cómo satisfacerlo, siendo Dios y pudiendo convertir las piedras en pan, no lo hizo para ser como uno de nosotros. Oró sobre Jerusalén, lloró sobre ella. ¿Cuántas cosas no hizo Jesús para demostrar su misión o su oficio sacerdotal? Conociendo a qué vino Jesús, su función aquí en la tierra, especialmente durante los últimos días de su vida, podemos verle ofreciéndose a sí mismo como Cordero de Dios, que se sacrifica a sí mismo para expiar los pecados de su pueblo. Jesús, cargando el peso del pecado, enfrentó ¿qué cosa? Recuerda que lo más terrible de la cruz no eran los clavos, era la ira de Dios. Recuerda que él exclamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La soledad, el infierno, la separación que él padeció por nosotros, separado de toda presencia de Dios. Él cargó el peso del pecado, no de uno solo, sino de todo su pueblo. Enfrentó la ira de Dios por nuestros pecados, por nuestras maldades. Y mire que nosotros somos malos. De lo que somos capaces, lo que hacemos. Cuánto pecado en la tierra, cuánta sangre derramada, cuánto dolor y sufrimiento causado por nosotros mismos. Somos malos hasta con nosotros mismos. Por lo que hacemos, por las decisiones que tomamos con nuestros hijos, que los amamos, y sin embargo les causamos dolor y sufrimiento. Con nuestras madres, con nuestras esposas. Somos malos. Todo eso, todo ese pecado lo cargó Cristo en la cruz del Calvario y enfrentó la ira de Dios contra el pecado. Dice Pablo en 2 Corintios 5:21 que al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros. Y a causa de nuestros pecados, Cristo compareció ante Dios como el más malvado de todos los transgresores. Y no solo lo sufrió, sino que se lo dijeron. Eres un delincuente, eres un ladrón, eres un mentiroso, eres un farsante, eres un impostor. Y jamás cometió pecado, ni se halló maldad
en su boca, como dice Isaías 53. Él estuvo solo como nuestro sustituto, en nuestro lugar. Él es nuestro vicario. No es el Papa de Roma el vicario de Cristo. Porque el Papa, ninguno ha muerto por nosotros. El vicario significa el que muere en lugar de otros. Así que el único vicario que existe en la historia de la humanidad que ha muerto por los pecadores y que ha muerto por nosotros se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, nuestro gran sumo sacerdote. Y por cuanto se sometió al Padre reverentemente en todo fue oído, como dice el texto. Dice que ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, dice que por su sometimiento tan fidedigno fue oído a causa de su temor reverente. Y esto de que fue oído a causa de su temor reverente, una vez más lo ligamos con lo que dijo. Que no sea mi voluntad, sino la tuya. Que se haga tu voluntad y no la mía. Eso fue lo que hizo Cristo. Diferente a nosotros, que conociendo la voluntad de Dios, a veces queremos hacer ¿cuál? La nuestra. Y a veces Dios dándonos la más grande bendición, no queremos esa, nosotros la queríamos roja, o azul o morada, pero así no. Así somos nosotros. Así que esto de que fue oído a causa de su temor reverente, no dice que fue oído y fue apartado de la cruz o del camino de la cruz o del escarnio y del sufrimiento, sino todo lo contrario. Como Él pidió, hágase tu voluntad y no la mía, Dios lo condujo ¿a dónde? A la cruz, donde tenía que ir, a donde tenía que llegar, donde tenía que ofrecer un sacrificio como sacerdote de su propia vida, de su propio cuerpo, en lugar de todos nosotros. Sustituto, vicario, por amor a los demás. Así que por lo tanto, por su temor reverente en todo fue oído y pudo llegar a cumplir fielmente su misión que requería que Él entrase en la muerte para quitar la maldición, para que cumpliese la sentencia pronunciada contra Él y redimiese a su pueblo. Y dice que a causa de la obra expiatoria de Cristo y de la victoria sobre la muerte y sobre la tumba, nosotros nunca vamos a conocer el pecado o el peso del pecado sobre nuestros cuerpos, porque Él lo quitó. Nunca vamos a conocer la severidad de la maldición. Nunca vamos a conocer la pena del juicio, ni el significado de la muerte eterna y del infierno. Él nos ha dado reposo, que no consiguió ¿quién? A Aarón para Israel. Que no consiguieron todos los sacerdotes de Israel. Reposo para el pueblo de Israel. Y sin embargo, Cristo, a través de su propio cuerpo, entregado en la cruz, nos ha dado paz. Para eso lo hizo. Para lograr la paz entre Dios y los hombres. Él es nuestra paz. Justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es posible que aún en este mundo tengamos que padecer por causa de Cristo. Pero si valoramos de lo que nos ha librado el Señor, entenderíamos que no hay comparación con lo que les espera a los que no han creído en Él. De lo que nos ha librado nuestro sumo sacerdote. Hemos sido perdonados y librados a causa de Jesús, nuestro sumo sacerdote, a quien Dios resucitó de entre los muertos, liberándolo de la agonía de la muerte, porque era imposible que la muerte lo retuviese. Él murió, pero no se quedó entre los muertos. Al tercer día fue levantado de la tumba. Aunque era hijo, dice nuestro texto, otro pedacito confuso, dice que él aprendió obediencia. Y no porque fuera desobediente, sino por aceptar su misión, de la cual era consciente, pero ¿qué hacía falta? Sí, Padre, aquí estoy yo, voy a la tierra, voy a la cruz, allá voy, salgo. Pero ¿se había consumado? Había que consumarla. Era consciente, lo sabía, era el plan, pero había que estar en la cruz.
padeció, fue obediente, aprendió obediencia, cumplió toda la tarea, toda la misión. Y habiendo sido hecho perfecto, vuelvo y repito, completó la obra para la cual había venido a este mundo. Eso es ser perfecto. Porque Jesús, si no tenía pecado, ¿cómo era? Entonces, cuando el texto nos dice que fue hecho o pues fue perfeccionado, significa no en su moral, no en su ética, no en su carácter, no en su naturaleza, sino en ¿qué? En la misión. Hasta que no dijo consumado es, aún no estaba completa la misión. Por lo tanto, él fue perfeccionado hasta el punto que el Padre lo puso en la cruz, donde él también voluntariamente se puso y allí cumplió la misión a la perfección. Llegó a ser entonces así autor de salvación eterna para todos los que le obedecen y fue designado por Dios, como termina nuestro texto, diciendo, tú eres sacerdote según el orden de Melquisedec. Dice bien, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Amados hermanos, definitivamente tenemos un gran sumo sacerdote que es superior al que tenían los israelitas. Un sacerdote perfecto que ofreció un sacrificio perfecto. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Recuerde, repito, un sacrificio, sacerdote perfecto. Ofreció un sacrificio perfecto. ¿Para qué lo hizo? Para hacernos a nosotros perfectos. ¿Quién nos perfecciona? ¿Por qué no nos parte un rayo? Porque propiamente Hebreo después dice en el capítulo 9 que con un solo sacrificio hizo perfectos para siempre. ¿A quiénes? A todos los santificados. ¿Tú eres perfecto? Tú sabes que no. Pero cuando Dios te mira, ¿qué ve? La perfección de Jesucristo en ti. Así que repito, un sacerdote perfecto que ofreció un sacrificio perfecto. ¿Para qué? Para hacernos perfectos, limpiarnos del pecado, de toda mancha y de toda contaminación. Concluyo y vuelvo al deporte. Derek Redmond era un velocista británico, favorito para ganar una medalla en Barcelona 92. Había tenido varias lesiones serias y esta parecía ser su gran oportunidad olímpica. Durante la semifinal de los 400 metros planos, a mitad de carrera, sufre una rotura del tendón de la corva. Cayó al suelo gritando de dolor. Su sueño olímpico estaba destruido. Pero en vez de quedarse tirado, se levantó cojeando, determinado a acabar la carrera, aunque fuera o llegara de último a la meta. Desde la tribuna, un hombre rompe la seguridad y corre hacia él. Intentan detenerlo, pero él insistió: ese es mi hijo y voy a ayudarlo. El padre abrazó a Derek y le dijo: no tienes que hacerlo. Y Derek respondió: sí, tengo que hacerlo. Entonces su padre dijo: pues si lo vas a hacer, lo haremos juntos. Y juntos caminaron hasta la meta, abrazados, mientras el estadio completo se ponía de pie y aplaudía conmovido. Esta historia es real. Tal vez usted la vio. Hace ya muchos años, Barcelona 92. Yo estaba vivo, por cierto. La única vez que Cuba ascendió al quinto lugar en los medalleros. Barcelona 92. Así que es una historia real. Es una poderosa imagen esta historia del ministerio de Jesús como nuestro gran sumo sacerdote. Cuando nuestra fuerza falla, Jesús no se queda mirando. Cuando nuestra fuerza falla, Jesús no se queda quieto. Él, que corre a nuestro lado, nos sostiene, nos guía y nos empuja hasta el final. Aunque no podamos correr, Él nos asegura que llegaremos a la meta de la mano de Él. Podrá llegar arrastrado, pero vas a llegar. Amados hermanos y amigos, sin Cristo, nuestro gran sumo sacerdote, estamos fritos, perdidos. Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Sin Cristo, sin su mediación,
sin su sangre, sin su cruz, sin su intercesión, no podemos estar en paz con Dios. No podemos conocer al Padre. No podemos entrar al cielo. Nuestra tierra prometida, nuestro reposo, la ciudad celestial, la nueva Jerusalén que Él fue a preparar para todos los que en Él creen. Perseverar en nuestra profesión de fe es lo que tenemos que hacer los que ya somos cristianos. Y si aún no eres cristiano, hay chance. Arrepiéntete de tus pecados y cree en aquel que se ofreció a sí mismo en la cruz para hacer posible la redención del pecador. Pues solo Cristo es un sacerdote efectivo. Recordemos, gracias a Cristo, nuestro gran sumo sacerdote, podemos perseverar en la fe. Señor, gracias, porque tu palabra es maravillosa. Porque el libro de Hebreos, como dijo Sproul, si hubiera un solo libro, este sería el que él leyera. Tú eres bueno, nos has revelado maravillas en tu revelación. Que tú nos ayudes, Señor, a entenderlo siempre, a vivirlo, a disfrutarlo, a gozarnos en estas verdades y que sean un estímulo, que sean combustible, que sean de fortaleza para nosotros continuar corriendo, continuar perseverando, continuar peleando, Señor, continuar honrándote y glorificándote. Que nos permita, Señor, nunca soltarte de la mano, porque sabemos que tú nunca nos vas a soltar a nosotros. Gracias porque tú has hecho todo para que podamos llegar a la ciudad celestial. Anímanos, Señor, ayúdanos. Por más difícil que sea la prueba, a perseverar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén.